Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a nuestro magazine, en nuestro apartado de tertulia. Esta semana, por supuesto, tenemos mucho de qué hablar en lo que a la actualidad se refiere, pero estoy plenamente segura que de lo que más se está hablando, concretamente desde el pasado martes, es del tiempo. El tiempo siempre es muy recurrente, pero en esta ocasión es que el tiempo, sin duda, es noticia. Desde el martes tenemos una ola de frío siberiano. Junto a esa ola de frío destacamos que ayer, al parecer, nevó en algunas localidades de la costa occidental de Huelva, como es el caso de Ayamonte, de Isla Cristina y de Lepe. Si les parece también, por supuesto, vamos a hablar de ello, pero también de otras muchas cuestiones que, como decía anteriormente, son actualidad en esta semana con nuestros tertulianos, con Pablo Gea. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Paola. ¿Tuviste nevar? ¿En Huelva nevó? ¿En Sevilla? ¿Estuviste en Sevilla? En Sevilla no creo. No, en Sevilla no, pero bueno, de Rusia ya sabemos que no viene nada bueno, pero lo que ha venido es horroroso, en serio. Pero bueno, ahí estamos. Oye, pues si a mí las olas de frío me traen a mi amigo Arturo Aquino, yo quiero por lo menos 3. Arturo, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a esta que es tu casa. Muy bien, pues yo muy contento de retomar la tertulia. Y quien vio nevar a las puertas, concretamente del IES Guadiana en Ayamonte, fue Erasma García. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Una auténtica revolución, la verdad. No llegó a tanto como hemos visto en los memes, que se veían imágenes de Ayamonte completamente lleno de nieve, no llegó a cuajar, pero bueno, yo creo que la ilusión de tanta gente que vimos caer los copitos, eran chiquititos, no cuajaban, pero bueno, era una ilusión vivirlo, sí que es verdad. Ola de frío y ola de solidaridad, la que ha demostrado la provincia de Huelva, la capital, que activaba su protocolo concretamente para las personas más desfavorecidas e indigentes que se encuentran en la calle, en la capital, en Huelva, y también en muchas localidades, como es el caso de Isla Cristina. En estos días y durante la noche han estado paseando y pululando por esta localidad la Concejalía, concretamente de Asuntos Sociales, junto a la Asociación Solidarte. La provincia de Huelva vuelve a demostrar su solidaridad. Hay mucha gente en la calle que necesita concretamente de esa solidaridad, pero también en muchos lugares, ya no solo de España, sino también del mundo. En estos días recordamos muy mucho a los refugiados de Siria, que lo deben de estar pasando muy, pero que muy mal con estas altas, bajas, quiero decir, temperaturas. Vamos a hablar de cuestiones que han sido actualidad y siguen siendo actualidad esta semana. Vamos a hablar de futuros congresos. Ya sabemos concretamente que en el mes de febrero tanto el Partido Popular como Podemos, y fíjense que dos bloques antagónicos, van a celebrar sus congresos en el mes de febrero, y posiblemente lo harán en junio el Partido Socialista. Bueno, pues esta semana hemos tenido la noticia de que Patxi López, el que fuera presidente del Congreso, aspira a liderar un PSOE unido y referente de una izquierda exigente y sin complejos. La noticia la ha recibido de aquella manera Pedro Sánchez y Susana Díaz. ¿Cómo la habrá recibido? ¿Cómo la recibe concretamente Susana Díaz? Vamos a ver si han hecho los deberes nuestros compañeros. Pablo Gea, ¿qué te parece la noticia? Bueno, a mí la verdad es que no me sorprende en absoluto. Era obvio que había ruido de sables en el PSOE, después de que se quitasen de en medio a Pedro Sánchez y que alguien menos polémico, menos podemizado, debía de capitalizar ese descontento que había, sobre todo con respecto a la actitud de Susana Díaz. Ahora bien, si Patxi López lo que quiere es liderar un PSOE a la izquierda sin complejos, que él mismo se vaya aplicando el cuento, porque el complejo yo creo que es una palabra que ya hoy en día es sinónima para el PSOE. El PSOE es un partido que está haciendo aguas porque está acomplejado, porque no sabe quién es, porque lo que ha hecho ha sido tratar de capitalizar unos intereses que en el fondo quizás no sean los de sus bases. No le han echado cuenta a las bases, se le han empezado a echar ahora, y hay sectores que se han podemizado peligrosamente, y no se dan cuenta dentro de las propias instancias del partido de que si se le da el poder a este tipo de sector más podemizado, va a perder muchísimo a nivel electoral. ¿Por qué? Porque la gente, ante el original Podemos y la copia el PSOE, la imitación va a optar por el original. Así que Patxi López tendrá que definirse ampliamente en la vía que quiera aplicar al PSOE y dejarse de historias de esta de izquierda, no izquierda, sino de reunificar
lo que es el partido y ver si efectivamente se plantea como una tercera vía entre el fallido, por ahora, Pedro Sánchez y nuestra Susanísima, o realmente va a forjar una identidad nueva. Creo que tendría que optar por este último paso. Si quiere hacer revolución en el PSOE, no tiene que jugar nunca con los esquemas que han llevado al partido donde está ahora. Militantes del PSOE, lo escuchábamos también esta semana, han destacado que Pedro Sánchez está muy enfadado con la decisión de Patxi López. Creo también que se ha comentado en los medios de comunicación que en la próxima semana Pedro Sánchez vuelve a girar por toda España para promocionarse de alguna manera como posible secretario general. Arturo Aquino. Sí, yo creo que una de las peores cosas que le ha ocurrido al PSOE ha sido el liderazgo de Pedro Sánchez. Yo lo he mantenido aquí durante mucho tiempo y lo sigo manteniendo. Y más ahora que aún continúa pensando en que él puede ser el timonel del PSOE. Lo de Patxi López me da la sensación de que es una cara antigua del PSOE. Y el PSOE lo que necesita es una renovación, y una renovación real. Y esa renovación real yo creo que no la da Patxi López. Patxi López lleva mucho tiempo dirigiendo el partido. Patxi López ha estado últimamente muy vinculado a Pedro Sánchez y entonces tiene muy poco bacalao que cortar. Entonces yo creo que finalmente Susana Díaz va a dar el paso al frente, porque lo que está esperando Susana Díaz es ver un poco los apoyos que tienen los demás, y se está viendo que de apoyo tienen más bien poco, porque Pedro Sánchez, que se tira nuevamente al monte, y no sé por qué, no sé quiénes tendrán al lado que le aconseja, ¿no? Que le aconsejan, ¿verdad? Pero Pedro Sánchez es ya más antiguo que yo, ¿verdad? Y Pedro Sánchez ya le pasó el arroz, sin duda, pero además, sin duda, nada más que habría que pensar que Pedro Sánchez volviera nuevamente a retomar la dirección del PSOE, con todo lo que se había liado, la que se podía liar ahora, ¿no? Cuando los números no salen, porque para secretario general sí es cierto que un militante es un voto, pero después tiene que pasar por un congreso donde ya no es un militante un voto, y después tiene que pasar por una comisión federal que un militante no es un voto. Y ahí Andalucía tiene un poder fortísimo, y aquellos que apoyan descaradamente a Andalucía, pues sumado a Andalucía, tienen unos guarismos muy importantes. Al parecer, si hay nuevas elecciones andaluzas, volvería a ganar Susana Díaz con mayoría, según los últimos sondeos. Erasma García. Bueno, yo desde mi punto de vista creo, bueno, ha habido muchos tipos de comentarios desde que sorprendió Patxi López presentándose como candidato, y ha habido muchos análisis. Yo desde luego me quedo con lo que de alguna manera es planeado. Yo pienso que Patxi López, como dicen mis contertulios, con don Arturo Aquino, al que damos hoy también aquí la bienvenida, y pienso con él que es verdad, no ha tenido, Patxi López no tiene la fuerza necesaria como para liderar un PSOE, y en el momento, no en cualquier momento, sino en el momento en el que se encuentra el PSOE hoy en día. Entonces yo creo que ha sido tildado de traidor, porque de alguna manera, y yo creo que esa es la verdadera razón de que se presente, siempre ha habido una máxima de la de divide y vencerás, ¿no? Como decía, ¿quién era? Julio César, que decía divide y vencerás, y entonces pues la verdad es que creo que ha sido para dividir eso. Yo pienso que ha sido planeado. Pienso que el Partido Socialista en Andalucía
es el que desde hace muchos años, desde luego, es la federación más fuerte dentro del Partido Socialista y es el que marca un poco la estrategia del partido. Y yo creo que ha sido una buena decisión el presentar a eso, teniendo en cuenta que ya hemos conocido también la semana pasada que muchos de los antiguos soportes de Pedro Sánchez, como César Luena, como sus más cercanos colaboradores, como Óscar López, se han apuntado rápidamente a la candidatura de Patxi López, con lo cual quiere decir que han dejado temblando los pocos apoyos que ya tenía de por sí Pedro Sánchez. Luego, entonces, yo pienso que ha sido una candidatura que se presenta más que nada no con tanto afán de ganar, sino más bien con dividir la oposición a Susana Díaz, porque de esa manera yo creo que Susana Díaz, que va a tener mejores resultados en el Congreso si los que se oponen a ella están divididos, y sobre todo si los que todavía tenían alguna cierta relevancia o significación en el PSOE, que apoyaban a Pedro Sánchez, ya cada vez son menos. Patxi López dice que quieren las filas a Pedro Sánchez. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es secretario general y otra cosa es candidato. De hecho, ya el PSOE experimentó hace tiempo con Josep Borrell y Almunia pues el tema de la bicefalia, ¿no? Y la bicefalia no le ha salido muy bien. Bien es cierto que el hecho de que no le saliese bien antes no quiere decir que no le salga bien ahora, pero tengamos en cuenta lo siguiente: si suponemos que efectivamente va a haber una batalla grande entre los dos grandes sectores del PSOE y que uno de ellos va a acudir dividido, va a beneficiar evidentemente al sector que es mucho más compacto, mucho más seguro en sí mismo, que es el de Susana Díaz, el hecho de que Susana Díaz pudiera ser secretaria o incluso candidata no le garantiza la ausencia del descalabro electoral, ¿de acuerdo? O sea, Susana Díaz es una persona que puede aunar diferentes sensibilidades sociales. Lo que pasa es que es una persona que está lastrada por el legado de corrupción, que se podrá comprobar en el futuro o no si ha estado implicado en él, pero que desde luego es un miembro del aparato, es un ejemplo, un exponente de lo más rancio de la clase política, de la indiferencia y de muchas cuestiones sociales que el PSOE siempre ha dicho a defender. Entonces, si van a disputar la partida en la izquierda y no en el centro izquierda moderado, que puede a lo mejor chupar un poco de la base del centro derecha, si van a jugar al juego de la izquierda, somos izquierda y somos más izquierda que Podemos, o vamos a sustituir a Podemos dentro del monopolio del espacio de la izquierda, Susana Díaz no va a ser ese candidato. Las bases que se le han ido al PSOE, a Podemos, no van a volver con Susana Díaz. En todo caso, se van a atrincherar más con Podemos. El PSOE tiene que ver a qué tipo de electorado va, y en ese caso optar por unos candidatos u otros. Y lo que se acaba de comentar también con Pedro Sánchez, o sea, si ha habido una operación para quitar de en medio a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez volviese a ganar el voto de la militancia, ¿qué pasa? ¿Van a volver a estar otra vez en las mismas? ¿Lo van a quitar de en medio otra vez? En definitiva, el PSOE siempre ha sido un partido enormemente burocrático, y no es de extrañar que vayan a utilizar ese mismo golpe burocrático para poner un candidato si ven que pueden perder un voto de unas bases que necesitan reunir otra vez bajo su paraguas para poder ganar, porque si no, el gobierno no lo van a tener de aquí a muchísimo tiempo. Arturo, ¿tú te recuerdas alguna crisis así del PSOE que hubiera tenido? No. De hecho, yo, estando en política en más de una ocasión, le decía a los compañeros del PSOE en algún que otro pleno que también el Imperio Romano había caído, como diciéndole que en algún momento vosotros también caeréis, ¿no? Porque era impensable. El PSOE es una piña, ha sido una piña. La militancia del PSOE ha sido una piña. Todos los que tenemos un poco de experiencia sabemos que los pueblos han estado peleados
y cuando ha sido el día de las elecciones, pues se han encontrado todos en las mesas electorales con el carnet de apoderado y de interventor, y hacía 3 días que estaban a la gresca, ¿no? Eso no es normal. Yo mantengo que Pedro Sánchez es agua pasada, es agua pasada totalmente, porque además pienso que Pedro Sánchez le ha hecho un daño al PSOE tremendo, en unos errores de estrategia monumentales, porque a nadie se le ocurre darle la vida que él le ha dado a Podemos, y le ha dado vida institucional y le ha dado poder a Podemos. Y en un momento de crisis como el que se ha vivido en España, pues Podemos se ha engrandecido. Ahora empieza el PSOE, lo que se suele llamar en política la travesía del desierto, y Podemos las horas bajas, porque Podemos ha demostrado que era una cosa de marketing. Tú escuchas a determinados dirigentes de Podemos y hablan hasta de la misma manera, tienen las mismas frases. Es una cosa alarmante, es una cosa llamativa, ¿no? Fíjate, hasta tal punto es un algo de científico, digamos, por decirlo de alguna manera, que a los 3 años del nacimiento de Podemos se están planteando ahora cómo debe ser la organización, cómo debe de ser la estrategia política, de qué manera deben de dirigirse a la sociedad, a quién tienen que apoyar, y eso tiene que ir en el ADN de un partido desde un principio. Y sin embargo aquí pues se está hablando con Errejón y Pablo Iglesias, que se están yendo de rosita, porque la crisis que hay en Podemos es una crisis de una envergadura brutal. La última descansa, ahora. Pero además de una envergadura brutal, si eso lo llevamos nosotros a los números 1 y 2 de cualquier partido, eso estaríamos hablando y abriendo los telediarios diariamente, ¿no? Pero todavía Podemos goza de ese perdón, digamos, de determinados medios de comunicación, ¿no? Y lo que estoy diciendo, que la crisis que hay en Podemos es una crisis de una envergadura brutal, que el número 1 no tenga nada que ver con el número 2 de cara a un congreso, que es el segundo congreso que tienen, eso es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pues llegan a febrero, se acercan a febrero con crisis. En junio, PSOE con crisis. Verdaderamente parece que el Partido Popular no se ha visto con un panorama político, un entorno político tan claro, porque verdaderamente es sorprendente. Yo coincido con Arturo que los que hemos vivido durante tantos años en el régimen socialista en Andalucía, nos parecía imposible de ver que efectivamente hubiera siquiera una diferencia de opinión. Es decir, yo pienso que de todas maneras esto es malo para los partidos, porque el hecho de que tuvieran una dirección tan, una estructura tan rígida, una cabeza un núcleo duro, ¿no? Digamos, que ponía tan estrictamente las líneas a seguir, y un seguidismo tan grande, es que prácticamente en el PSOE, pues lo que tú dices, no se han conocido corrientes. Las corrientes de opinión, en mi opinión, son buenas. O sea, te quiero decir que en los partidos debería de haberlas.
Lo que pasa es que por parte de los periodistas, por parte de eso, se ve como inseguridad, ¿no? Él mismo habla de las corrientes de opinión como eso, y es que aquí no estamos acostumbrados a determinados. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar del Partido Popular ya también que entre en liza, porque Cristina Cifuentes ha dejado caer el tema de las primarias, pues se ha armado una auténtica revolución. Yo creo que es que primarias se deben de imponer en los partidos. Yo creo que debemos de acostumbrarnos a que haya corrientes de opinión. Lo que no debemos de acostumbrarnos es a pues los circos que muchas veces vemos, como hemos visto por ejemplo en esta semana, que no se tratan con respeto, que una partidaria de Pedro Sánchez se tuvo que salir. Yo pienso que estamos en tiempo de congresos y que es saludable que existan distintas corrientes. Lo que no parece saludable, lo que la gente no entiende, lo que hace que todavía nosotros ni tampoco los periodistas hayan apoyado que existan todas esas corrientes, es el hecho de que parece que existe mucho personalismo, es decir, que verdaderamente no se acaba de hablar, como él comentaba, de proyectos. Es decir, yo tengo este proyecto, yo no sé, me gustaría establecer aquí el paralelismo, por ejemplo, como en Estados Unidos, que hemos visto las elecciones presidenciales, y hay, dentro de los partidos, hay primarias, y hay un proceso donde hay una lucha de poder legítima, pero en cuanto esa lucha se termina, el candidato que ha ganado, que ha perdido, apoya al otro candidato. Y me da la sensación de que lo que ganan son más los proyectos. Es decir, yo quiero liderar el PSOE, pues me presento. Yo quiero, que es bueno, pero lo que yo he hecho en falta, y quería decir aquí, es que aquí las primarias se entienden como luchas personales y no como lucha de proyectos. Es decir, si yo entro, haré esto y esto. Si yo entro, haré esto y esto. Y yo creo que de esa manera se podrían interiorizar, la gente podríamos entender que las primarias son buenas, son necesarias, que las corrientes de pensamiento en los partidos son positivas porque enriquecen también. Es decir, yo me presento y mi idea para el partido es esta y esta. Yo haría esto, yo haría lo otro. Con respecto a la política económica, yo lo que observo es que, y estamos en una época de mucho movimiento político, se habla de personas, pero no se habla de ideas ni se habla de proyectos. Patxi López ha expuesto que él se va a presentar a liderar al PSOE, pero yo no he escuchado ninguna propuesta, cuál es su plan. Y como decía Pablo, yo pienso que hoy en día estos grandes partidos adolecen de una definición importante en cuanto a puntos de mucho interés para la ciudadanía, porque la ciudadanía, por ejemplo, quiere saber pues cuál es la postura que se va a mantener con respecto al problema, por ejemplo, de la independencia de Cataluña, o cuáles van a ser las medidas que se van a adoptar, como por ejemplo en economía, se van a subir los impuestos, no se van a subir los impuestos, qué tipo de impuestos. Hemos tenido esta semana pasada, y perdón que me extienda ya, os doy la palabra, hemos tenido esta semana pasada la conferencia de presidentes de las autonomías, precisamente para acordar un sistema de financiación autonómica. ¿Eso se va a llevar a cabo? ¿No se va a llevar a cabo? Este debate que hay sobre las autonomías que se están convirtiendo en paraísos fiscales, mientras que en otras hay muchísimos impuestos, en vez de buscar lo que es la armonización fiscal. Es decir, hablemos de ideas, hablemos de cosas que requiere nuestra sociedad y no de personas. Yo pienso que hoy en día mucha gente rechaza las primarias, que ya te digo, he empezado diciendo que para mí son súper saludables en los partidos, si fueran corrientes de opinión, si se aportaran ideas y tendencias, ¿no?, de ideas en los partidos. Pero lamentablemente se quedan pues otra vez en personas y en estrategias desde luego también para colocar a este, para colocar al otro, pero sin una definición, sin un proyecto concreto, y mucho menos después lo vemos cuando esos proyectos se tienen que manifestar a la hora de contárselos a la ciudadanía cuando hay convocatorias electorales. ¿Algún apunte más a destacar de este tema? Sí, bueno, ¿sí? Hay dos cosas que yo quisiera comentar. Bueno, que
que le han puesto encima de la mesa los dos contertulios. La primera es la magnanimidad que comentaba Arturo, que tienen los medios de comunicación con partidos como Podemos y similares. Y esto no es algo que se dé solamente aquí, sino esto es algo que siempre ha sido así durante toda la historia, porque a mí no me gusta hablar de izquierda o de derecha porque no existe, pero entendamos que utilizamos esos términos en una generalización necesaria para que se nos entienda. A la izquierda siempre se la ha juzgado y valorado en función de sus intenciones y no de sus acciones. Siempre se ha jugado con el dogma este, que es completamente falso, de que como la izquierda quiere hacer cosas buenas, pues ya puede llevar a cabo múltiples desastres en su acción, pero como su intención era buena, pues entonces hay como una especie de absolución general. Y luego además que muchos sectores cercanos al comunismo, cuando no al propio comunismo, tienen el monopolio de lo políticamente correcto. Entonces muchas televisiones saben que si los ponen a parir, pues solamente van a reclutar una audiencia de un sector muy determinado, pero no de otros sectores muchísimo más amplios que igual no les gusta oír hablar mal o de estas formaciones o de las ideas que teóricamente estas formaciones tienen. Y eso también es parte del desconocimiento que hay generalmente en Europa Occidental con respecto a la naturaleza de estos planteamientos. Es decir, si la gente pudiese saber exactamente cuáles son las intenciones de este tipo de ideologías, en muchos sentidos radicales, estoy seguro de que empezarían a juzgarlos por las intenciones, además de por los hechos. Y luego el apunte que hacía era más con respecto al PP. Me parece muy interesante que se traiga al PP aquí. ¿Por qué? Porque estamos yendo, ya lo hemos comentado otras veces, a un sistema de un partido hegemónico y múltiples partidos pequeños. O sea, la izquierda ahora mismo está fraccionada, está peleada, no tiene un proyecto coherente. Y el PP sigue ganando, y mucha gente dirá, bueno, pero con los casos de corrupción, con el tema de los recortes, con el descontento social, ¿cómo puede ser posible? Pues es posible porque, primero, dan una imagen de seguridad y de veteranía. Esta gente sabe lo que hace. Mal, pero lo sabe, me ofrece seguridad. Y luego, tiene un proyecto que, equivocado o acertado, pero es sólido, no tiene fisuras. Y luego que el PP no tiene ningún partido a su derecha que le vaya a comer el electorado. Está Ciudadanos, pero Ciudadanos es muy ambivalente, no tiene la fuerza necesaria para eso. Con lo cual, el PP, si alguien se da cuenta, es el único partido de todos los que había antes de las elecciones europeas de 2014 que no ha renovado su cúpula, ni sus caras. UPyD se fue al diablo, después de múltiples cambios que ha habido. Izquierda Unida, también descabezada y absorbida posteriormente por Podemos. El PSOE también renueva su cúpula y ahora están en guerra civil. Pero sin embargo el PP aguanta, ahí está, están exactamente igual que antes. Han puesto alguna que otra cara nueva, como Andrea Levy, tal y cual, Pablo Casado, pero ya está, ha sido una operación de marketing pura y dura. Sin embargo, ahí está. ¿Por qué? Porque el PP sabe que tiene unas bases sociales que creen en un mensaje que es no tan cerrado, pero sí tan compacto, tan duro, que no necesita cambiar el mensaje, o al menos no alterarlo demasiado, porque piensa, viendo lo que le ocurre al resto de partidos, yo sigo ganando las elecciones. Es que las he ganado todas las que ha habido. Y sin embargo, la gente se queja y me siguen votando. Por eso es para plantearse el rol que está llamado a jugar el PP dentro de la configuración futura del país en el futuro, si el resto de partidos no consiguen formalizar una opción política que realmente pueda disputarle esa seguridad, ese núcleo tan poderoso social que tiene el PP. Bueno, como decíamos anteriormente, impensable la crisis del Partido Socialista e impensable, por ejemplo, el acuerdo en el que se ha llegado concretamente esta semana. Un acuerdo entre el Gobierno y el PSOE para las cláusulas suelo. El Gobierno y el PSOE han alcanzado por fin un acuerdo para la resolución del conflicto de las cláusulas suelos, pacto que también apoya a Ciudadanos. Según ha confirmado fuentes del Ejecutivo y han anunciado los portavoces socialistas y del Partido Naranja, hoy viernes se aprobaba en Consejo de Ministros el Real Decreto Ley que entra en vigor al día siguiente de su publicación y posteriormente seguirá su trámite parlamentario gracias a la abstención de los socialistas y el apoyo de PP y Ciudadanos. Tras semanas de desencuentros y retrasos, el Ejecutivo y los socialistas se han puesto de acuerdo en obligar a los bancos a establecer un mecanismo extrajudicial interno
que será voluntario y gratuito para los consumidores. Las entidades financieras tendrán la obligación de dar a conocer a todos sus clientes afectados la existencia de dicho procedimiento, al que podrán sumarse en cualquier sucursal de la entidad para que sean ellos los que decidan si acuden al mismo o no. Las entidades, para ampliar más información, estarán obligadas a hacerle una oferta de devolución de la cantidad cobrada indebidamente por las cláusulas suelo, más los intereses de demora recogidos de forma expresa y desglosada. La negociación de las partes no podrá durar más de 3 meses y en caso de que no haya acuerdo, ambas podrán acudir a los tribunales, que según algunas fuentes pueden tardar entre 1,5 y 3 años en resolver cada caso. Si un afectado ya ha ido a la justicia y le interesa la nueva vía extrajudicial, se ha previsto que quede suspendida de forma provisional la tramitación en los juzgados. ¿Qué os parece? Pues yo me alegro. Además, yo me alegro una jartá. Y me alegro una jartá que se le meta mano a la banca. Y se le meta mano a la banca en defensa de la ciudadanía. Porque la banca ha acampado por sus caminos como ha querido y el tiempo que ha querido. Entonces, ahora que se empiece a meter en vereda, bien nos viene a todos. Esto es el que se haya llegado a un acuerdo entre PP y PSOE. Yo creo que es una estrategia que están llevando los dos a cabo y es para arrinconar a los demás partidos, para que el bipartidismo no desaparezca. Es un poco ¿veis cómo con nosotros dos se solucionan los problemas y no hace falta un tercero? Eso por la parte de Podemos, que lo está dejando ahí arrinconado, y si se ve ahora mismo o se piensa qué es lo que ha hecho Podemos desde que comenzó la legislatura hasta ahora, pues se dice que no ha hecho nada, no ha sacado nada en claro. Bla, 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 bla. Si se ve a Ciudadanos, pues ya Ciudadanos se está planteando entrar en los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque ya no está teniendo el protagonismo que ellos creían tener. Porque la suma de PSOE y la suma de Partido Popular da ampliamente la mayoría necesaria en el Congreso para aprobar leyes. De ahí que se estén aprobando leyes de esa envergadura entre los dos. Y fíjate, como tú has dicho, que se ha sumado Ciudadanos. Sumado Ciudadanos. No ha tenido ninguna preponderancia Ciudadanos en lo que es el acuerdo. Y yo creo que esto es algo que va a ser denominador común de toda la legislatura. Acuerdos constantes, PSOE, Partido Popular, porque a los dos les interesa. A los PSOE les interesa por aquello de quitarse de en medio a Podemos y al Partido Popular por aquello de quitarse de en medio a Ciudadanos, porque la subida del Partido Popular es a costa de Ciudadanos, la subida del PSOE es a costa de Podemos. Buen análisis. Yo estoy completamente de acuerdo en cuanto a la tendencia que va a haber, y efectivamente señala Arturo aquí, ¿no?, con respecto a los acuerdos entre PP y PSOE, que yo pienso que van a ser también cada vez más frecuentes, como se esperaba y como quizás debía de haber sido si la Secretaría General que ejerció Pedro Sánchez no se hubiera podemizado, como dice, girado o virado tan radicalmente hacia grupos que son naturalmente antisistema. Yo siempre he plasmado aquí mi opinión de que efectivamente se necesitan grandes reformas en nuestro sistema político, pero que deben ser los dos grandes partidos que dan esa seguridad, que tienen una estructura, si bien para mi gusto demasiado monolítica,
pero que son los que tienen que favorecer esos cambios. Y ellos han visto también el toro muy cerca, porque efectivamente Ciudadanos, la gente ha visto como el malestar ciudadano ha hecho que hubiera mucha pérdida de votos, bien hacia Ciudadanos, bien a Podemos, y yo pienso que ellos lo van a corregir. Con respecto particular a este acuerdo particular que nos ocupa, yo no tengo tanta una visión tan optimista como la de Arturo, de que los bancos los van a poner en su sitio, porque de hecho yo pienso que ya en el propio acuerdo, en el decreto se ponía que que en esos acuerdos que les pueden ofrecer los bancos a aquellos ciudadanos que hayan visto que tienen cláusula suelo en sus contratos de hipoteca, puede ser que no les devuelvan todo el dinero, es decir, que pueden llegar a acuerdos en los que con diferentes paquetes de ese banco, ¿no? Exactamente, que pueden existir, darles compensaciones distintas y que pueden suponer incluso o sea, que de alguna manera están ya también quitando las ganas a la gente de que reclame. Yo incluso he leído pues eso, que la mayoría de las personas que tienen cláusula suelo pues acudirán a este procedimiento extrajudicial, pues porque ya le están metiendo el miedo de que después primero que después los procedimientos judiciales se alargan muchísimo y que después depende un poco del juez que te toque, que habrá jueces que digan que sí y otros jueces que digan que no, con lo cual quiere decir que se está fomentando pero vamos, que yo no pienso que eso vaya a ser para los bancos, sino que todo lo contrario, porque los bancos, si en algo se caracterizan, es que tienen una gran capacidad de negociación, y los ciudadanos en muchos casos, con tal de que no eso, pues yo creo que la mayoría se conformarán con cantidades muy inferiores a las que le corresponderían, desde luego, pues desde los años que llevan pagando esa cláusula, pero los tipos de interés han estado desde luego muy bajos, bajísimos, y además dicen que por el momento no van a subir. Pablo. Bueno, pensemos sobre todo que esto no es un proyecto de ley, es un decreto ley. O sea, es algo que deriva directamente del Ejecutivo para poner un parche, ¿no? Porque hay una urgente necesidad, porque ya Europa ha dicho que se acabó el asunto. Ahora bien, la cosa es, como es un mecanismo que es extrajudicial, se ha hecho precisamente para evitar el muy más que posible colapso de los juzgados que al respecto podría haber. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como es un mecanismo que es parche, todos los mecanismos que son parche al final acaban siendo ineficientes, acaban siendo ineficaces y en definitiva no acaban dando satisfacción al problema que hay. Yo creo que la gente, estoy de acuerdo contigo, Irma, en que no debería ser tan optimista con el asunto. ¿Por qué? Porque para empezar es muy difícil que le vayan a devolver las cantidades íntegras, por no decir casi imposible. Seguramente eso no va a ocurrir, se tendrán que dar con un canto a los dientes y le devuelven un poco, un porcentaje que seguramente tampoco será mucho. Y luego que además se deja maniobrar muchísimo a las entidades de crédito. ¿Por qué? Porque las entidades de crédito solamente tienen la obligación de avisar a quienes tienen problemas con esas cláusulas, pero no hay ningún tipo de obligación de llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque dice este decreto que si no hay acuerdo, que se vayan a la vía judicial. En el momento en que se deja capacidad para que se vaya a ir a la vía judicial y que van a tener ahí previsiblemente muchísimos más problemas, las entidades de crédito lo único que tienen que hacer es sabotear continuamente cualquier posibilidad de acuerdo, forzando a la gente, obligándolas a ocurrir a la vía judicial. Entonces, claro, es un acuerdo que está hecho simplemente para eso, para dar a entender que bueno, que sí, que le vamos a meter un poco de mano al asunto de la banca, que no somos tan malos como creíais que éramos, que vamos a cumplir con lo que diga Europa, pero en el momento en que ese decreto, o incluso si se hubiese hecho una ley para el caso, que no establezca la obligación de tener que llegar a un acuerdo por narices, bueno o malo, pero un acuerdo, que garantice que se le va a devolver, aunque sea un poco, el decreto no sirve absolutamente para nada. Es mentira, es engañar. Y mucha gente creo yo que lo va a comprobar cuando acuda a negociar con la entidad de crédito, que no creo que se avengan muchísimo a moverse de donde están. Retomamos el tema después de publicidad, ¿eh? Bueno. Publicidad, nada, unos minutitos, una vuelta por los escaparates de esta casa y volvemos con la tertulia de los viernes.